Este y todos los viernes les invitamos a que nos acompañen en el programa apologético ¿Por qué soy católico? Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Uceda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, a la luz de la palabra de Dios, nos acompañarán y aclararán nuestras dudas de por qué creemos que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Este y todos los viernes nos encontramos aquí en Canal 34. Hermanos, muy buenas tardes, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a otro programa más de ¿Por qué soy católico? Y nos pueden ver, hermanos, pueden ver este programa, escuchar este programa en diferentes páginas, como ser ¿Por qué soy católico Honduras en YouTube? ¿Por qué soy católico Comayagua en Facebook? Enseñanzas para tu vida. Y también pueden sintonizar el día de mañana, pues yo no he estado oyendo ahorita la radio por algunas situaciones, pero también los días sábados de 4 a 5 está el hermano Mario exponiendo temas. Bueno, hermanos, y qué maravilla, antes de iniciar, pues vamos a ponernos en contacto con el Señor, excusar al hermano Mario, que no sé qué inconveniente tuvo, no ha llegado. Pero bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor. Un saludo fraterno a todos, un abrazo a todos los que están sintonizando y a los que no también. Vamos a ponernos en contacto, en comunicación con el Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, Padre Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, grande Dios, único Dios, gracias por este día, por la vida, por el trabajo, por la comida, por el alimento, por la familia, por todo, Señor, lo que tú nos regalas, Padre, por todas las situaciones hermosas, los tiempos hermosos que tú nos regalas, por cada uno de los eventos que pasamos en nuestra vida, que aunque algunos sean tristes, dolorosos, nos ayudan a crecer como personas, como seres humanos. Y en tus manos estamos, Señor, y en tus manos están todos nuestros planes, nuestras metas. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Tú eres el Señor, el Todopoderoso, como lo dice el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sigue. Dios Todopoderoso, pues gracias por este día y por todo lo que tú nos regalas. También a ti, Madre María, por estar pendiente como esa gran madre, pues tenemos también esa gran madre que es la iglesia, y también a Madre María, que tú, el Señor, nos la dejó, nos la adoptó como nuestra madre. Gracias, Madre María, por enseñarnos a soportar todo, a guardar todo en nuestros corazones, a ser valiente, a ser disciplinado, a ser cada día mejor. Gracias, Madre María, por todo lo que tú nos ayudas, nos enseñas, nos das. Y a ti, Espíritu Santo, porque también eres la fuerza de Dios, eres la fuerza, la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, y te invitamos a que vengas y a que te quedes con nosotros y con cada una de las personas que están sintonizando este programa, para que las ayudes a abrir la mente, para que me ayudes a mí, al hermano Mario, a abrir la mente para ser mejores personas, para ser mejores enseñadores, para exponer de una mejor forma, de una forma clara cada tema. Gracias, Espíritu Santo, por venir, y te invitamos para que te quedes con todos y cada una de las personas que escuchan y con nosotros. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos, y ustedes verán que a nuestra espalda pues tenemos todavía la imagen del nacimiento. Ese nacimiento que acabamos de celebrar el 25 de diciembre. Hermanos, 4 domingos antes de la Navidad, el domingo más cercano al 30 de noviembre, inicia el tiempo de Adviento, que significa advenimiento o venida de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros, hermanos, pues celebramos el natalicio, la venida, que vino Cristo, ese gran acontecimiento, que vino Cristo a la tierra, que vino Dios en la segunda persona, Dios Hijo, en Jesucristo, en el Mesías, que vino, sí vino, y nosotros por eso celebramos ese gran acontecimiento, que todo un Dios quiso venir para estar 33 años aproximadamente en medio de personas. Qué maravilla, qué maravilloso es el Señor, hermanos, que quiso estar, quiso experimentar, vivir en medio de humanos. Pues hermanos, pues pasó el tiempo de Adviento, ese Adviento que comienza, como les comentaba, 4 domingos antes, que es una preparación para la venida del Señor, con lecturas y con tantos acontecimientos. Y pues ese tiempo de Adviento termina el 24 de diciembre y da paso a la Natividad, la Navidad, el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa Navidad, hermanos, nosotros la vivimos aún. Navidad no ha terminado. La Navidad termina hasta el siguiente domingo, el domingo que viene, que es domingo 12 de enero. Ese día termina la Navidad con el bautismo de nuestro Señor. Allí termina la Navidad y pues allí comienza el tiempo ordinario. Tiempo ordinario es un tiempo en donde no se celebran fiestas, un tiempo normal. Allí comienza el tiempo ordinario hasta llegar el 5 de marzo, que es el miércoles de ceniza, cuando comienza la cuaresma. Y pues así la iglesia, hermanos, va celebrando cada uno de los tiempos, cada una de las fiestas maravillosas, hermanos, que podemos disfrutar y podemos evangelizarnos, aprender de cada tiempo, enseñar también con cada tiempo. Es una maravilla, hermanos, disfrutar de esos tiempos y les invito a que ustedes también puedan disfrutar de todos esos tiempos maravillosos que nos regala nuestra Santa Iglesia Católica, así como lo dice en el credo. Creo en la Iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Que es romana, eso pues porque está en Roma, pero en el credo llega hasta apostólica, que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, hermanos, vamos a iniciar entonces el tema de hoy, y el tema de hoy es las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, hermanos? Por una mujer entró el pecado, pero por una mujer que la pueden ver ahí en el cuadro a nuestras espaldas, por una mujer también llegó la gracia, llegó el Mesías, llegó el Dios, todo un Dios, hermanos. No quiso caer como un rayo, no quiso aparecerse y decir yo soy Dios. No, Él quiso venir por medio del vientre de una mujer, 9 meses de embarazo, un embarazo perfecto. Así llegó la gracia a nosotros, y por la gracia, pues, el sacrificio del Señor también para el perdón de los pecados. Muchas gracias, hermano Wilmer. Allí sí podemos ver bien a Madre María en el pesebre. Ya dio a luz a su hijo. Inmediatamente dan a luz las mujeres y ese dolor que sintieron lo compensa el ver a la criatura, ver a su hijo. Y eso nosotros lo podemos disfrutar, hermano. El primer nacimiento que existió fue el nacimiento original. La Virgen María, San José y Jesucristo en medio de los animalitos y en medio de todo un coro celestial, los ángeles y los santos. Y luego que también llegaron los reyes en sus camellos y sus dromedarios. Y ahí pueden ver la estrella de Belén, también es estrella que sale, que se aparece ahí cada 850 y algo de años, y que se apareció en el nacimiento del Señor. Es una maravilla, hermanos. Esto es tan profundo que nosotros lo exponemos a veces así superficialmente por encima, pero es muy profundo. Se puede disfrutar de la mejor manera. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, no ha terminado la Navidad. Quizá para el comercio ya no se ven cosas navideñas,
ya no se ven muchas cosas en el comercio, pero el comercio es otra cosa. La Navidad real la celebra la iglesia del Señor, la iglesia católica, esa iglesia que Jesucristo edificó, esa iglesia, hermanos, que Jesucristo compró con su propia sangre, así como lo dice Hechos 20:28. Obispos o supervisores pastoreen el rebaño, la iglesia del Señor que Él adquirió con su sangre. Hechos 20:28. Esa iglesia, hermanos, y es la iglesia católica. Y ustedes pueden buscar hacia atrás qué iglesias van a encontrar que tengan una conexión hasta o desde Jesucristo hasta el día de hoy. Solo hay una que tiene conexión. Esa iglesia católica, que significa universal en nuestro idioma, pues católico es una palabra griega. Y entonces esa palabra griega, si la buscan ustedes en la Biblia, pues la pueden encontrar en la Biblia, en una Biblia griega. En nuestra Biblia, en nuestro idioma, va a encontrar la palabra universal, que significa católico. Bueno, hermanos, vamos a iniciar entonces con el tema las consecuencias del pecado. Y vean, hermanos, que tiene sentido hablar de las consecuencias del pecado, porque por el pecado entró la muerte. Y por el pecado, hermanos, tuvo que bajar Dios al sepulcro. Allá nos dice el credo, descendió a los infiernos. Y ese los infiernos pues también tiene una enseñanza teológica profunda, que en cualquier momento la vamos a exponer. No dice descendió al infierno, sino que descendió a los infiernos. Por allá nos dice Pedro que cuando Cristo expiró, bajó a predicar a los espíritus de los encarcelados. Ese es un infierno. Los espíritus de los encarcelados, esa cárcel, ese es un infierno. Porque todo donde la gente está pagando algo, como en un presidio, hermanos, es una figura de infierno. Pues bueno, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras de las consecuencias del pecado? Nos dice Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Hermanos, consecuencias del pecado. Si la mujer no se hubiese dejado engañar de la serpiente, del diablo. La serpiente, hermanos, es el diablo, y nos lo dice Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9. Dice, la serpiente antigua, conocida como el diablo, Satanás. Esa serpiente que nos habla aquí el Génesis es Satanás. Pues miren, hermanos, consecuencias del pecado es que, ¿a quién fue que engañó el diablo primero? La mujer. Entonces, consecuencias de dejarse seducir, de dejarse engañar. A la mujer le dijo, multiplicaré, le dijo Dios, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Hermanos, Dios formó al pichinguito, al hombre, y en un sueño profundo de una costilla, y lo dice la Escritura, sacó a la mujer. En un sueño profundo, hermanos, por muy fuerte que sea un dolor, cuando está dormido no se siente. Así iba a crear Dios al mundo. Ya le había creado el paraíso terrenal en el mundo. Pero por el pecado, hermano, viene el... Recuerden, ¿cuál fue el pecado que cometieron primeramente Adán y Eva? Las primeras dos personas. Fue el pecado de la sexualidad, del sexo. El sexo. Y al pecar por el sexo de una relación sexual viene un embarazo. Entonces por eso Dios le dice, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos. ¿Qué pasa a la mujer con los embarazos? Náuseas, dolores, desvelos y un montón de cosas. Dolor en los pies, aquella panza que en los últimos días ya no puede ni dormir. Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos
y darás a luz a tus hijos con un dolor, hermanos. ¿Se imaginan parir, que salga por el órgano sexual de la mujer un niño de 12 libras? ¡Qué dolor! Según los expertos en dolor, un parto es equivalente a la fractura de 20 huesos. Es un dolor tremendo. Siempre te hará falta un hombre. Por eso es que, hermanos, una mujer, si no tiene a un hombre a la par, no es feliz. Difícilmente. Solo las que se casan con Cristo, las hermanas religiosas o las que se consagran a Cristo, a ellas no les falta. Ya tienen un hombre, es Jesucristo. Siempre te hará falta un hombre y Él te dominará. Él te dominará. Y por eso, hermanos, Dios nos puso a nosotros los hombres representándolo a Él, a Cristo. Y las mujeres representan a la Virgen María. Bueno, hermanos, esta es una consecuencia tremenda del pecado, pues ese pecado que como humanos nos dejamos seducir y caímos en ese pecado. Mateo capítulo 12, versículo del 31 al 32 dice lo siguiente. Mateo 12, 31 y 32 dice: por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. No tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre, no solo al Espíritu Santo, o sea, a Cristo también, y son tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Tendrá perdón al Hijo del Hombre. Pero vamos a ver lo que dice en la parte siguiente. Al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Hermanos, teológicamente también, si dice que no se perdonará ni en este mundo ni en el otro, significa que hay pecados que sí se pueden perdonar en este mundo, también en el otro. Y esa es una enseñanza porque nosotros rezamos, pedimos por los que ya murieron. Entonces, hermanos, el pecado que Dios no perdona es la calumnia al Espíritu Santo. Hermanos, y les comentaba, en el credo dice que el Espíritu Santo es pues la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo, de los dos. Por eso, por acá nos dice también que al que calumnia a Dios Hijo, al Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, ahí ya está hablando de los dos, de Dios Padre y de Dios Hijo. Porque el Espíritu Santo, pues, es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo. Hermanos, ¿cuál es la forma de cuando nos dice que hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra? Es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? La blasfemia a Dios. Hermanos, por ejemplo, cuando dice del Señor Jesucristo allá en Mateo, en San Juan 20, del 20 en adelante, ahí por el 23, dice, vayan. Y a quienes sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por un soplo, y se los voy a leer. San Juan 20 del 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así como el Padre lo envió a Cristo, y Cristo era capaz de perdonar pecados, así los envío yo también. Así envía a sus 12 apóstoles. Dicho esto, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. Y a ver qué les transmitió. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les transmitió con el soplido? El Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hermanos,
Cuando alguien no cree que Cristo dejó hombres para llevar el ministerio de el perdón de los pecados, de la confesión, hermanos, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué les transmitió Jesucristo a los 12 con el soplido? Reciban el Espíritu Santo. Estos hombres, cuando confiesan, son los sacerdotes, los obispos. Los obispos son los auténticos sucesores de los 11 apóstoles y el Papa es el auténtico sucesor de Pedro, de la piedra. Cuando no creemos que Cristo sopló, sí creemos que sopló, pero que transmitió al Espíritu Santo a los 12 y les dio el poder de, en el nombre de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdonar los pecados, hermanos, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está en esos hombres que tienen el poder para liberar a los pecadores de su pecado si lo confesamos bien. Y no son los sacerdotes los que perdonan, ni los obispos. Es Dios por medio de ellos. Por eso, hermanos, ojo, que al que calumnie al Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida, ni en la otra. Es decir, está frito. Y hay muchos pecados leves, pecados veniales, que sí pueden ser perdonados en esta y en la otra vida. Un día de esto daremos ese tema. ¿Qué nos dice Sirácides? Sirácides, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Sirácides 21 del 1 al 4 dice: Hijo mío, ¿pecaste? Hijo mío, pecaste, pregunta. No vuelvas a hacerlo. No vuelvas a hacerlo, hermano. Jesucristo vino a dar su vida, a derramar la cruz para el perdón de los pecados, pero, hermanos, de nosotros depende si cobramos ese precio que pagó Jesucristo. Si yo decido que Cristo murió, pero murió por los pecadores, pero yo sigo pecando, entonces, hermanos, ese sacrificio de Jesucristo, yo no le estoy dando valor y por tanto, hermanos, me estoy condenando. Pero por eso dice: Hijo mío, pecaste, no vuelvas a hacerlo. Y reza por tus culpas pasadas. Huye del pecado. El Papa nos decía, Papa Juan Pablo creo que era, decía, con el diablo no se dialoga. Huyan del pecado, huyamos del pecado. Si vemos que hay algo que nos puede llevar al pecado, hermano, huyamos. No, que yo soy capaz de echarme 2, 3 tragos y no, es mejor huir del pecado, hermano. No, que yo soy capaz. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos equilibrados, pero lo mejor es huir del pecado. Por allá nos dice una lectura del proverbio: Hijo mío, huye de la mujer salamera, huye de las lisonjas, de la seducción de la mujer, huye, porque puede caer, hasta los más grandes han caído. Pecaste, no vuelvas a hacerlo. Esa es la invitación de Dios. No vuelvas a hacerlo y reza por tus culpas pasadas. Huye del pecado como lo harías de una serpiente. ¿Verdad, hermanos, que cuando nosotros vemos un cascabel, ¿qué hacemos? Bueno, es un negocio. Se matan y se venden. Pero, hermanos, y nosotros vemos que una serpiente viene tras de nosotros, huimos, porque sabemos que nos puede matar. Así, hermanos, el pecado nos puede matar tanto humanamente como una muerte espiritual. Nos puede llevar a la condenación. Por eso Dios es claro por medio de el sabio Salomón: huye del pecado como lo harías de una serpiente. Si te acercas, te muerde. Tiene dientes de león. Teológicamente, cuando dice tiene dientes de león, es que si se dejó atrapar por el pecado, no fácilmente va a salir de eso. Si se dejó atrapar de un león, hermano,
Para soltarse de un león, lo más difícil es que lo va a devorar, se lo va a comer. Así es el pecado, de hermanos, de fuerte. Y destruye vidas humanas, destruye vidas humanas. Imaginen, hermanos, cuando alguien peca de adulterio y se da cuenta la esposa, está destruida la familia y destruye la familia. Está destruida la familia, la pareja, y hermanos, por ahí viene la destrucción de la familia. Por eso dice que huya, porque si te muerde, tiene dientes de león y ponzoña de culebra, de serpiente. Toda maldad es una espada de doble filo, toda maldad, por eso huyamos de la maldad, cuyas heridas son incurables, cuyas heridas son incurables. La arrogancia y el orgullo hacen caer al rico, la arrogancia y el orgullo. ¿Cuánta gente de plata han caído? Imagínense Salomón, ¿en qué cayó? David, hermanos, ¿por qué? Por no huir del pecado. ¿Cuántas mujeres tenían Salomón y David? Y por 1000 cada una. Porque no huyeron del pecado, le dieron rienda suelta a su imaginación y a la lujuria. La arrogancia y el orgullo. La arrogancia es, yo soy macho y yo puedo tener las mujeres que quiera. Dicen muchos, nos toca 7, dice. Allá, hermanos, va a haber un día que nos vamos a acordar. Y yo decía que 7 o más. Allá cuando estemos frente al juez, a Jesucristo. La arrogancia y el orgullo hacen caer al rico. La casa del orgulloso será destruida. Será destruida. Hermanos, la casa del orgulloso. ¿Por qué? Por el pecado, por no huir del pecado, por torear el pecado. Hermanos, debemos de huir. El mismo Sirasi de 21, 27 que nos dice, Sirasi de 21, 27. Cuando el impío maldice a su adversario, la maldición recae sobre él. El calumniador se ensucia a sí mismo, se hace odioso. ¿Para qué? Para los que lo rodean. Nos decía, cuando el impío maldice a su adversario, la maldición recae sobre él. Hermanos, no podemos maldecir a nadie. Esa palabra maldito, hermanos, debe de ser solo para Dios. Dios sí lo puede decir. Dios sí puede decir maldito. Pues él, al final, Él es Dios. Y en su palabra lo dice. Por allá, por ejemplo, allá para la parucía, en el Mateo 25, 31, dice que cuando Él venga en su gloria, en su reino, en su trono, y se quedará arriba, y enviará a sus ángeles a recoger el pueblo, y iremos todos a esa gran reunión, y pondrá unos a la derecha y unos a la izquierda, y de la izquierda dirá, malditos, el fuego. Pero nosotros, hermanos, no podemos maldecir ni condenar a nadie. Nosotros les podemos exponer que los pecados llevan a la condenación, hermanos, y la Biblia tampoco dice qué pecados llevan a la condenación, para que nosotros no nos pongamos de jueces. Él dice que hay pecados mortales y hay pecados también que nos llevan a la muerte. Pero ya la condenación, la maldición, pues eso ya es de Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice Romanos. La primera carta que está en la Biblia, la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Romanos 6, versículos 15 y 16 dice así, díganme, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿nos autoriza a pecar? Pregunta Pablo a los romanos. Díganme, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿por qué, hermanos? Porque de Cristo hacia atrás vivían bajo la ley. ¿Cuál ley? Pues los mandamientos de Moisés. Hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Por eso, por una mujer vino el pecado y por una mujer vino la gracia. Por eso hoy vivimos bajo la gracia y por eso nos dice,
Díganme, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Cristo nos trajo la gracia, porque por gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, porque no hay justo ni siquiera uno, porque no hay impecable ni siquiera uno, solo. Pero si hay gente que se ha ido en cuerpo y alma. Elías, Enoc, la Virgen María también, explicadito con Biblia, claro que sí. ¿O sería que la Virgen María tenía menos amistad con Dios que Elías y Enoc? ¿Será que Enoc y Elías sí se lo merecen? Y la Virgen María, que es la madre y que cargó a Dios por 9 meses en el vientre, que fue la madre que lo crió, que le daba de comer, que también se enojaba con él y lo regañaba. ¿Será que ella no se lo merece? Explicadito con Biblia, hermano, la Virgen María también ascendió, parecido a como ascendió Elías y Enoc. Entonces, ellos nos trajeron la gracia, estamos bajo la gracia. Y dice, el que estemos bajo la gracia, el que Cristo vino a padecer, sufrir la pasión, muerte y resurrección, no por los justos, no por los buenos, sino por los peores. Y eso nos autoriza a pecar, que ya estemos bajo la gracia de Dios, ¿no? Por eso lo hace en forma de pregunta. ¿Nos autoriza a pecar? Claro que no. Él mismo le da la respuesta. Pablo, claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si nosotros no obedecemos al Señor, hermanos, en su iglesia, con su doctrina, con la piedra que Él dejó y le dejó las llaves del reino de los cielos para que nosotros podamos ser guiados en la tierra por alguien que tiene las llaves del reino de los cielos, que allí es donde encontramos el acceso al cielo. Entonces, hermanos, estamos entregándonos como esclavos sumisos y ya serán esclavos de aquel a quien obedecen, al enemigo. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte y no a la muerte. Claro que el pecado lleva a la muerte física, pero la peor muerte, hermanos, es la muerte espiritual. Irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Se puede santificar. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos lograr una vida santa en su iglesia, en su doctrina, obedeciendo al Señor? Por ejemplo, ya cuando dijo, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados, le quedan perdonados, y a quienes no lo perdonen, no les perdonen, les quedan sin perdonar. En castellano, a quienes no confiesan sus pecados, les quedan sin perdonar. Hermanos, dejó ese sacramento, ese ministerio de la reconciliación lo dejó en hombres. Y por eso allá creo que es Hechos 2:38 en adelante, dice, y les dio tal poder a los hombres, pero no cualquier hombre, sino a aquellos, a los ungidos y consagrados, a los representantes y embajadores de Cristo, que son los sacerdotes, y por ende todos los que están sobre los sacerdotes, los obispos. Por eso, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Y por eso, hermanos, si ustedes ven, Pablo les escribía a la gente de los pueblos, decía, de Pablo a los santos de Éfeso, en el primer capítulo, el primero versículo, de Pablo a los santos de Corinto, de Pablo, las cartas de Pablo a los santos de Filipo, de Pablo a los santos de Tesalónica. Vean, estudien cada carta de Pablo, el primer capítulo, y se encontrarán, hermanos, que en la mayoría Pablo les escribe a los santos, es decir, que ya habían personas santas en esos pueblos. ¿Quiénes? Los que obedecen. ¿Cuándo escribió Pablo? Allá entre el año 60, por ahí, 50, 60, 70
aproximadamente 30 años después de Cristo. Y en ese tiempo, ¿quiénes existían? Los únicos, los sacerdotes, los obispos, los apóstoles, los verdaderos hermanos, esa gente que tiene conexión hasta el día de hoy con esta doctrina. Bueno, qué maravilla, hermanos, es poder ver cada una de estas cosas. También, hermano, Pablo le habla a los filipenses. Vamos a ver qué les dice Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dice así. Dice así. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. O sea, el Señor compartía la naturaleza divina. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Por eso nos dice allá en el texto de Romanos que si obedecemos y con fe, pues podemos llegar a la santidad. Y por eso mismo es que Pablo les escribía a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Filipo, a los santos de Tesalónica y así. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Pero ojo, hermanos, para llegar a ser santo, hermano, no necesariamente es que no va a pecar, sino que hay que luchar y hay que luchar con toda la fuerza contra el mal, apartarse del mal. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Se redujo a nada, murió en la cruz como el peor delincuente. Y por eso nos dije un texto allá. Dice que, creo que es, si no es en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, creo que es, pues no es 1 Corintios 1:18, uno de esos dos, que dice que él se hizo pasar por maldición. No es la cruz que al que dijo maldición, sino que dice, maldito el que muere colgado de un madero. Él se hizo pasar por maldición, por eso dice, sin embargo se redujo a nada, a lo peor, al pasar la pasión, muerte y resurrección y crucifixión en la cruz del Calvario. Se redujo a nada. ¿Por qué? Para morir por los pecados de todos nosotros, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, semejante es parecido, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, sobre todo nombre. Por eso, hermanos, por ejemplo, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya es el nombre que está sobre todo nombre. Pero, hermanos, ¿y por qué, hermanos, al extremo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Cristo viniera, Dios viniera a padecer en la cruz del Calvario? ¿Cuáles fueron las consecuencias? O sea, esto fue a consecuencia del pecado. El pecado. Si no hubiese habido pecado en la tierra, no hubiésemos hecho pasar ese sacrificio, ese dolor tan grande a nuestro Señor Jesucristo, que lo vivió como hombre, lo vivió en carne humana. Y por eso, hermanos, también los proverbios, capítulo 16, versículo 16 al 18. Proverbios 16, versículos del 16 al 18 nos dice, adquiere la sabiduría más bien que el oro. Es decir, hermanos, prefiramos la sabiduría antes de preferir la riqueza. No podemos servir a dos señores porque necesariamente vamos a despreciar a uno. No podemos servir a Dios y al dinero. No podemos nosotros, hermanos, definitivamente
tener una congregación en donde alabemos o adoremos a Dios y también adoremos al dinero y nos hagamos ricos de lo espiritual. No, hermanos, ese es un pecado gravísimo que nos puede llevar a la consecuencia de la condenación. Por eso nos dice el sabio Salomón, es Salomón el hombre más sabio de todos los tiempos. ¿Y Salomón qué pidió? ¿Qué quiere Salomón? Quiero sabiduría, dijo. Y también al darle él de corazón pedir sabiduría, Dios le dio riqueza. Adquiere la sabiduría más bien que el oro. Prefiere el buen juicio al dinero. Prefiere el buen juicio al dinero. Ojo, nosotros hermanos no predicamos por dinero. Nadie va a decir que a nosotros nos paga. Y si alguna vez vamos a una enseñanza y nos ayudan, hermanos, y ayuden, qué bueno que nos ayudan a veces en algo, y eso va directo al pago de la cuota del canal, porque estamos tratando de evangelizar a cambio de nada, hermanos. A cambio solo de que Dios nos valga estos puntitos, granitos de arena para llegar a Él, y que cuando estemos frente a Él, pues Él tenga misericordia de nosotros y diga, me sirvieron sin afán al dinero, les voy a valer algo. El camino de los hombres buenos se aleja del mal. El que mira por dónde va, seguirá vivo. El que mira por dónde va, el que se fija bien por dónde va. Hay que escudriñar, hermanos. Hay que remar mar adentro para que podamos nosotros encontrar el verdadero significado de la palabra de Dios, la verdadera teología. Hace poco, hermanos, veía un post ahí en Facebook que decía un obispo, dije el obispo, la tradición, dice, está por sobre las escrituras, hermanos. Mucho ojo, veámoslo con ganas de ver la verdad. ¿Quién fue primero? Jesucristo. Jesucristo edificó una iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, la única. La iglesia, hermanos, sobrevive por la tradición. Todavía no había Biblia. La tradición no fue ni Cristo, ni los 12 apóstoles, ni Pablo, ni Timoteo, ni Tito, ni los siguientes, hermanos, 382 años después. Un papa número 37, casi en el año 400, San Dámaso I, hizo la Biblia. Tomó 27 libros del Antiguo Testamento, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y los puso al nuevo y dijo, esta es la Biblia. Por eso, hermanos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, deben de estar interpretadas por la tradición de la iglesia. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene tradición? Pues esta iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia vivió alrededor de 1000 años, sobrevivió sin Biblia. No le quiero quitar importancia a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Pero la iglesia vivió, es más, sin sectas protestantes. La iglesia católica venía predicando a pura inspiración, ya con los rollos, ya con alguna escritura, pero no con Biblia. La Biblia, hermanos, la hizo la iglesia católica en el año 382 por medio de un papa, San Dámaso I, que es legítimo sucesor de la piedra de Pedro. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo? Estamos en Proverbios 16 y 17. El camino de los hombres buenos los aleja del mal. El que mira por dónde va, seguirá vivo. Antes de la ruina hubo orgullo. La arrogancia procede a la caída. La arrogancia, el orgullo, lo que pasó Martín Lutero, perdón hermanos, pero Martín Lutero vino, dijo, en esto no estoy de acuerdo, pum, 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 y 95 tesis, y las puso en la puerta de un templo en Alemania. ¿Por qué? Por el orgullo, por la arrogancia. Se rebeló contra el Papa, y de ahí pues viene una consecuencia gravísima de todas las divisiones. Bueno, así hermanos que adelante, Proverbios 29 del 6 al 15 nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios capítulo 29, versículos del 6 en adelante, dice,
Proverbios 29, del 6 al 15. El pecado del malvado le prepara una trampa, es una trampa, mientras que el justo corre y le va bien. El justo conoce los derechos del pobre. El malo no quiere saber de ellos. Hermanos, mucho ojo. El justo conoce los derechos del pobre. El malo no quiere saber nada de ellos. El justo, les pongo un ejemplo. La Iglesia Católica construyó y mantiene más de 25,000 orfanatos en el mundo para los niños que no tienen padre ni madre y sufren pobreza, se los lleva y los tiene en orfanatos. La iglesia, hermanos, mantiene más de 15,000 asilos de ancianos para los ancianitos que no tienen quien les dé comida, salud, vivienda. Ahí están los asilos. La iglesia, hermanos, tiene más, llegando a los 8,000 hospitales para aquella gente que no tiene salud y no tiene dinero. Vengan a los hospitales. Ejemplo, en Comayagua, Hospital San Benito. Ejemplo, en Tegucigalpa, Hospital María. Y así. Por eso, el justo conoce los derechos del pobre. El pobre tiene derecho a comer, a salud, a una casa, a una familia. La iglesia se la da. El malo no quiere saber nada de ellos. Los que solo saben criticar alborotan la ciudad, pero los sabios apaciguan la cólera. Hermanos, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y los ejemplos son claros. Le damos ejemplos que usted los puede comprobar. Cuando un sabio discute con un loco, ya sea que se enoje o que bromee, no consigue nada. No hay que discutir con un loco. Los violentos aborrecen al hombre íntegro. Los malvados tratan de perderle. Los violentos aborrecen al hombre íntegro. Los violentos aborrecen al hombre correcto, al íntegro. Los malvados tratan de perderlo. El insensato da libre curso a su impulsibilidad, al impulso. Por impulso, mucha gente hacen las cosas por impulso y es casi seguro que le va a salir mal. El sabio domina la suya y la calma. Cuando un jefe hace caso de las calumnias, todos sus servidores son malos. Cuando un jefe hace caso de las calumnias, de las mentiras, todos sus servidores los toma como malos. Tiene que ser muy inteligente. El pobre y el opresor tienen algo en común. Yahvé le da a ambos la luz del día, al pobre y al opresor. El rey que imparte a los pobres una verdadera justicia tendrá estable su poder. Los azotes y las correcciones. Vamos a ver un poco de el rey que imparte a los pobres una verdadera justicia tendrá estable su poder. El rey. Hermanos, si nosotros tenemos también un pueblo que nos sigue, una comunidad a la que nosotros pues dirigimos, hermanos, nosotros tenemos que actuar con justicia. Por eso dice, el rey que imparte a los pobres una verdadera justicia tendrá estable su poder. Cuando somos injustos, hermanos, tarde o temprano es lo que hemos construido se va a caer, porque lo hemos construido en arena. Los azotes y las correcciones llevan a la sabiduría. ¿A qué llevan los azotes y las correcciones? A la sabiduría, hermanos. Los mismos proverbios nos dicen que no escatimes azote a tu hijo. Si él lo busca, si se merece azote, hay que darle, porque llevan a la sabiduría. El niño que lo dejan hacer todo será la vergüenza de su madre. Esto, hermanos, es palabra de Dios y por lo tanto, hermanos, pues debemos de nosotros exponerlo y decírselos con todo el amor del mundo. Hermanos, y eso pasa. Habemos padres que amamos tanto a nuestros hijos según nosotros que no queremos que un hijo padezca dolor, que un hijo pase un dolor de un par de fajazos. No queremos que el hijo pase todo felicidad. Esos dolores, hermanos, se nos van a venir a nosotros cuando ese hijo crezca y también a él. Ya no lo va a castigar el padre, ya va a ser otro afuera que lo va a castigar porque nosotros no lo educamos. Y por eso, hermanos, también segunda de Samuel, por ejemplo,
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente, dice así: al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías, el hitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Hermanos, consecuencias del pecado. Aquí nos narra un pecado que cometió David. David se enamoró de Betsabé, la mamá de Salomón, la esposa de Urías, uno de los más altos mandos del ejército, por no decir el más alto. Hermano, se enamoró de Betsabé, David, y mandó a Urías al frente del pelotón para que lo mataran, para quedarse con la esposa de él. Consecuencia del pecado, hermanos, el gran pecado que cometió Urías: asesinato, crimen. ¿Para qué? Por lujuria. Se enamoró de alguien que no debía. El mandamiento, hermanos, en el Antiguo Testamento era: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces allí David pecó porque codició la mujer del prójimo, de Urías. David no había pecado teniendo 300 esposas y 700 amantes. No había pecado porque decía: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él traía solteras, jovencitas, vírgenes. Entonces no, el pecado de David fue codiciar a la mujer de Urías y llegó hasta el crimen. El mismo segunda de Samuel 12, del 1 al 7, dice: Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, creció a su lado junto a sus hijos, con sus hijos. Comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija, la oveja, ¿verdad? Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. Qué tremendo, ¿va? Y él tenía cuántas cabezas de ganado y una una ovejita, hermanos. Entonces, este mensaje fue para David, que el profeta Natán se lo llevó. Y se lo estaba diciendo como una historia, pero se lo estaba diciendo a David. Entonces, ¿a qué llevó la consecuencia de David no querer tocar su riqueza? A robarle la única ovejita que tenía alguien que solo tenía. Así es. Entonces, los pecados de la gula, de la lujuria, de la ira, todos esos pecados nos llevan a pecados gravísimos, hermanos. Y eso, hermanos, pues son consecuencias del pecado que adoptamos simplemente al nacer, y los pecados que nosotros no somos capaces de parar y de decir. Por eso en el primer texto que veíamos de Génesis o de Mateo decía: huyan del pecado. No, Sirasi, huyan del pecado, porque el pecado, hermano, nos lleva a la muerte espiritual y a la muerte humana y a la muerte material. Último, 2 Samuel 12, 13, dice así, para cerrar: David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Hermanos, si nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, nos confesamos, Dios nos perdona, hermano. Pero, ¿por qué, hermanos, dejó a hombres que llevaran el magisterio, llevaran ¿cómo se llama, hermana? El sacramento de la reconciliación? Él quiso dejar en hombre ese sacramento de la reconciliación para que nosotros, hermanos, podamos tener perdón de Dios por medio de hombres que son los sacerdotes y los obispos. Hermanos, ya llegó la hermana Alexandra, bienvenida. Hermanos, un saludo muy especial a todos, un abrazo fuerte. Sigamos disfrutando del tiempo de la Natividad del Señor.
que termine el próximo domingo con el nacimiento del Señor. Un saludo a todos